Profecía de las 70 semanas. La respuesta de Dios a la oración de Daniel. Daniel 9, 20-23 Aún estaba hablando y orando, y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios. Por el monte santo de mi Dios, aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender, y habló conmigo, diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden, y entiende la visión. La respuesta a la oración de Daniel no se hizo esperar, aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a M, como a la hora del sacrificio de la tarde. Dios envió al ángel Gabriel, que aquí se presenta bajo el aspecto de un varón, para decirle que su oración había sido escuchada, y para explicarle el plan de Dios para el futuro de Jerusalén, el santuario y el pueblo de Israel. Es interesante que Gabriel llegó a donde estaba Daniel a la hora del sacrificio de la tarde, porque realmente durante su cautiverio en Babilonia los judíos no podían ofrecer sacrificios, ya que estaban lejos de Jerusalén, y además, el templo había sido destruido. Aún así, los judíos piadosos usaban esas ocasiones para orar a su Dios pidiendo la restauración de todo eso. Daniel iba a recibir sabiduría y entendimiento, porque tal como le dijo Gabriel, tú eres muy amado. Con esto se enfatiza una vez más que aún el creyente necesita la iluminación de Dios para entender los planes de Dios. La profecía de las 70 semanas. Daniel 9, 24-26, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los Santos. Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, y 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. 1. Bendiciones que Israel disfrutará al terminar las 70 semanas. En primer lugar debemos notar que Gabriel le explica a Daniel que una serie de 6 bendiciones vendrían sobre Israel después de un periodo de 70 semanas. Y antes de que nos detengamos a considerar la duración precisa de ese periodo, es importante que veamos la descripción de estas bendiciones. Notamos que las 3 primeras tienen que ver con el fin del pecado, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Y aunque los judíos de los tiempos de Jesús no prestaron ninguna atención a la necesidad que tenían de ser perdonados de sus pecados, sin embargo, ese fue el principal propósito de la primera venida de Cristo. Las 3 últimas bendiciones se relacionan con el establecimiento del reino de Cristo en esta tierra, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los Santos. Israel solo podrá disfrutar de la justicia permanente cuando el Mesías establezca su reino en la tierra. Jeremías 23, 5-6. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En ese día será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán, Jehová, justicia nuestra. Aunque es evidente que primero ellos mismos tendrán que ser justificados de sus pecados por medio de la fe en el sacrificio de Cristo. Solo entonces todo aquello que había sido profetizado se cumplirá plenamente, por lo tanto, será el tiempo para sellar la visión y la profecía. Y será entonces también cuando el Mesías de Dios será coronado en este mundo para ser Rey de Reyes y Señor de Señores, será el tiempo para ungir al Santo de los Santos.
Es interesante apreciar que estas 6 bendiciones se corresponden perfectamente con la oración que Daniel había elevado ante Dios rogando por el perdón de los pecados de Israel y su restauración. Podríamos decir también que el primer grupo de 3 bendiciones tenían que ver con la primera venida de Cristo en la que consiguió la provisión para el perdón de todos los pecados, y el segundo grupo con su segunda venida, cuando establecerá su reino visible en esta tierra. Pero desgraciadamente Israel sigue en un estado de incredulidad y el pleno cumplimiento de estas profecías, tal como le fue explicado a Daniel, no tendrá lugar hasta la segunda venida de Cristo. Romanos 11, 25-27. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. 2. La duración de las 70 semanas. Para poder dar un sentido correcto a esta profecía debemos determinar previamente cuál es el significado preciso con el que se utiliza el término semanas en esta ocasión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. En primer lugar surge la cuestión de si hemos de interpretar este periodo de forma literal o simbólica. Y en respuesta a esto, parece evidente que salvo que las 70 semanas hagan referencia a un periodo de tiempo específico, de otro modo la profecía no tendría ningún significado, y nos dejaría en la misma situación que si no nos hubiera sido dada. La segunda cuestión a considerar tiene que ver con la duración del término semana. Normalmente nosotros diríamos que se refiere a un periodo de 7 días, con lo que 70 semanas sería equivalente a 490 días. Sin embargo, debemos tener en cuenta que en la Biblia una semana no siempre se refiere a un periodo de 7 días. Por ejemplo, cada 7 años había un año sabático, y 7 semanas de años conducían al año del jubileo Levítico 25, 1, 12. Y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a serte 49 años. Los judíos estaban familiarizados con este concepto, y para ellos era tan normal una semana de 7 días como de 7 años. Al fin y al cabo, la palabra hebrea para designar una semana significa 7 o hecho de 7. Judíos estaban familiarizados con este concepto, y para ellos era tan normal una semana de 7 días como de 7 años. Al fin y al cabo, la palabra hebrea para designar una semana significa 7 o hecho de 7. Y por otro lado, también era frecuente que Dios asociara días con años. Por ejemplo, los israelitas fueron condenados a vagar durante 40 años por el desierto conforme a los 40 días que los espías emplearon y también al profeta Ezequiel se le mandó acostarse de una forma concreta durante determinados días que simbolizaban años concretos. Por lo tanto, creemos que aquí se refiere a 70 semanas de años, lo que nos da un total de 490 años. 3. ¿Cuándo comienzan las 70 semanas? Uno de los aspectos cruciales para entender correctamente la profecía de las 70 semanas consiste en determinar cuándo iba a comenzar ese periodo. Notemos lo que Gabriel le dijo a Daniel: sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Daniel 9:25. Según esto, debemos comenzar a contar las 70 semanas a partir de la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Ahora bien, ¿cuándo tuvo lugar esto? En primer lugar, es importante señalar que Jerusalén fue restaurado, tal como apuntaba esta profecía. Esto se produjo como consecuencia de un decreto de Artajerjes, Nehemías 2, 1, 8. Tenemos también la fecha exacta, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes. Es importante, tal como apuntaba esta profecía. Esto se produjo como consecuencia de un decreto de Artajerjes, Nehemías 2, 1, 8. Tenemos también la fecha exacta, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes. Es importante no confundir este decreto de Artajerjes con uno anterior de Ciro en el que permitió, y hasta promovió, la reedificación del templo en Jerusalén. Esdras 1, 1, 4.
En el primer año de Ciro rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: Así ha dicho Ciro rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa a Jehová Dios de Israel, él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado, en cualquier lugar donde mor, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Notemos que el decreto de Ciro no dice nada acerca de la restauración de la ciudad. Por otro lado, vemos en el relato de Nehemías que la restauración de la ciudad de Jerusalén se llevó a cabo en tiempos angustiosos, tal como le había sido anunciado a Daniel. Para calcular la fecha del edicto de Artajerjes, los expertos nos dicen que el año de la coronación de Artajerjes es uno de los datos más precisos de la antigüedad, habiendo sido fijado en el año 465 a.C. Por lo tanto, si el edicto fue firmado en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes Nehemías 2:1, esto nos lleva a establece el año 445 a.C. como la fecha desde la que debemos comenzar a contar las 70 semanas. 4. El fin de las primeras 69 semanas. Las 70 semanas son divididas en dos bloques principales, uno de 69 semanas y otro de una semana. A su vez, la primera parte es dividida también en dos partes, habrá 7 semanas y 62 semanas. Daniel 9:25. Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, y 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Lo cierto es que no podemos ofrecer una explicación razonable para esta última división. En cuanto al primer periodo de 69 semanas de años, equivaldría a 483 años, y se nos dice que duraría hasta el Mesías príncipe, cuando se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Ahora tenemos que determinar la fecha exacta en la que Cristo murió, para lo que el Nuevo Testamento nos ofrece algunos datos que nos son de gran ayuda. Esta fecha fue la presentación de Cristo mismo a Israel como el Mesías, tal y como lo predijera Zacarías en el capítulo 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. Sí. Usted compara el escenario descrito en Juan 12:12-16, encontrará que tanto el acontecimiento descrito por los profetas, como el que se encuentra ocurriendo en esos instantes, es exactamente el mismo. En este punto hemos de prestar atención a otro detalle muy importante. Aquí tenemos un claro anuncio de la muerte del Mesías, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Otra traducción dice, será muerto y no tendrá nada. Esto serviría para enfatizar el total abandono que sufrió Cristo en la cruz, rechazado por los hombres, tratado como un criminal y aún abandonado por el Padre. Los expertos en hebreo nos dicen también que el verbo traducido por quitar no solo implica una acción brutal y definitiva, sino que también evoca el pacto sellado por la muerte de un animal en el sistema levítico. De este modo la profecía identificaría el sacrificio del Mesías con el nuevo pacto divino que sería sellado con su sangre y que conseguiría el perdón de los pecados y la justificación, tal como había sido anunciado antes, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Acontecimientos entre las semanas 69 y 70. Daniel 9:26. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Entre las semanas 69 y las 70 parece que hay un paréntesis en el que tienen lugar ciertos acontecimientos importantes para Israel. En primer lugar se nos habla de un pueblo del que vendrá un príncipe. Para identificar de quién se trata es importante que veamos qué es lo que va a hacer, destruirá la ciudad y el santuario. Podría referirse a la descripción del juicio que vendría sobre la generación que rechazó al Mesías.
La Biblia dice claramente que, pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Esta aclaración es importante, sumamente importante. Tito el Romano fue un comandante militar proveniente de Roma. Es a este hecho al que se refiere la Biblia cuando dice que es el pueblo de un príncipe que ha de venir el que ha de destruir la ciudad de Jerusalén y el santuario. La Biblia no dice nunca que es el príncipe quien destruiría la ciudad y el santuario. Es claro notar que es un error tremendo decir que Tito el Romano es el príncipe referido. Lo importante es que Tito venía de Roma, y es exactamente del Imperio Romano de donde vendrá el príncipe, a quien se le llamará el Anticristo. No sé si usted nota lo que yo estoy intentando resaltar. La Biblia dice que el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Nunca dice que el príncipe destruiría la ciudad ni el santuario, ni mucho menos. Quien los destruiría era el pueblo del príncipe que ha de venir. La semana 70. Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y el ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Cuando se termine el tiempo de los gentiles se cumplirá, a última semana. Ahora bien, esta última semana queda dividida en dos partes, tal como acabamos de leer, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Veamos qué es lo que tiene que ocurrir en cada una de estas partes. 1. Los 3 años y medio primeros. El texto nos dice que al comenzar esta última semana el príncipe que ha de venir confirmará el pacto con muchos. Otras traducciones sugieren la idea de que forzará o impondrá el pacto con muchos. En todo caso, ya sea por medio de la diplomacia o la fuerza, el hecho es que Israel volverá a vivir seguro y en paz en su tierra, y podrán volver a reedificar su templo en Jerusalén. Notemos que al comenzar la segunda parte de esta semana, el príncipe que ha de venir hará cesar el sacrificio y la ofrenda, lo que implica que el templo judío volverá a estar en funcionamiento. Hoy día parece imposible pensar que esto puede llegar a ocurrir. Recordemos que el lugar donde en otro tiempo estuvo el templo judío, hoy está la cúpula de la roca, el tercer lugar más sagrado para el Islam. Mahoma afirmaba haber ascendido al cielo desde allí. Ahora bien, pensar que los judíos puedan quitar este lugar sagrado a los musulmanes resulta impensable. 2. Los 3 años y medio últimos. Al comenzar la segunda parte de la última semana, este príncipe que ha de venir no se conformará solo con disfrutar de la fama que le proporcionarán sus grandes logros políticos, sino que asumirá también el poder religioso. Para ello hará cesar los sacrificios en el templo. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y también obligará al mundo a que le adore a él como si fuera Dios. Esto fue anunciado por el apóstol Pablo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. A la mitad de la última semana, este príncipe que ha de venir manifestará su auténtico carácter e intenciones. Ya no será el hábil político que conseguía acuerdos increíbles, sino que usará su poder para establecer por la fuerza el culto a su propia persona. En Apocalipsis se nos dice que un falso profeta levantaría una imagen para honrar a ese gobernante y que todo el mundo será obligado a adorarla bajo pena de muerte. También durante ese periodo, este príncipe desencadenará una persecución universal contra el pueblo judío. Fijémonos en lo que dice a continuación. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Puesto que la palabra, traducida aquí como muchedumbre significa literalmente alas, este texto puede ser leído también de la siguiente manera: después con las alas de las abominaciones vendrá el desolador, o la desolación. La idea en todo caso, es que será un tiempo de abandono de la ley de Dios, lo que permitirá que este siniestro personaje pueda hacer su aparición sin oposición. Pero notemos que su propósito final será el de desolar a este mundo. Todo esto durará hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esto se corresponde con lo que Gabriel le había anunciado a Daniel que ocurriría al final de las 70 semanas, terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Esto ocurrirá en la segunda venida del Hijo de Dios cuando mate al hombre de pecado con el espíritu de su boca y lo destruya con el resplandor de su venida, poniendo así fin a su rebelión.
e iniquidad y trayendo la justicia perdurable sobre la tierra.